cristiano de hoy en día, al punto de que tenían calculada la fecha en la que nacería Jesús, cosa que hoy en día los más altos líderes del cristianismo reconocen que no tienen ni idea cuándo nació Jesús. Si te metes en Google y preguntas, Google no sabe. Si vas a la inteligencia artificial, tampoco sabe el computador. Es de locos, hermanos, lo que ocurre hoy en día. Con toda la tecnología y el conocimiento acumulado por siglos y siglos, estamos en realidad en una época oscura, en el moderno oscurantismo, donde nadie tiene ni idea cuándo nació Jesús. Sin embargo, ellos son testimonio viviente de su idolatría, porque reconocen a viva voz de que no saben cuándo nació Jesús. Sin embargo, siguen celebrando la fiesta pagana navideña que no tiene ninguna correlación con el nacimiento de Jesús. Entonces, mira tú eso, lo que se vive hoy en día. Hoy hay jóvenes que parece que ahora todo lo resuelven nada más abriendo una página de internet, buscando la inteligencia artificial, pensando que el algoritmo les dará una respuesta intrínsecamente ética, una respuesta despojada de las pasiones mundanas, y entonces se preguntan, computadorcito, ¿cuándo nació nuestro pastorcito? Y plop, la inteligencia artificial te dirá que no tiene ni idea. ¿Será que es verdad que no sabe, hermanos? El algoritmo tal vez te diga que Jesús nació entre los años 6 a.C. y el año 4 a.C. Pero un momentico, los reyes sabios no estuvieron en Jerusalén por largo tiempo. Imagínate 2 años por ahí dando vueltas, averiguando cuándo es que nacería el niño Jesús. No fue así. Entonces vemos que ellos sabían la fecha exacta del nacimiento de Jesús. Leamos en Mateo capítulo 2, versículo 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Ahora, estos reyes de nuevo vienen del oriente, pero un momentico, no era que el judaísmo era la religión más aclamada, la religión de Dios, el pueblo de Israel, pero vemos que quienes tenían el conocimiento de cuándo nacería Jesús no eran judíos, no eran tampoco personas instruidas en el judaísmo. Y el judaísmo tenía su centro de poder en Jerusalén, y resulta que nadie sabía en Jerusalén cuándo nacería el Salvador. Es impresionante. ¿Cómo es eso? Que ciertos reyes sabios de países lejanos del oriente estaban instruidos en la fecha del nacimiento de Jesús. ¿Será que eso se repite para la segunda venida de Jesús, hermanos? De nuevo, ¿será que los altos líderes religiosos que están emperifollados con los gobernantes otra vez no van a tener ni idea de cuándo vendrá Jesús, así como ocurrió con los Reyes Magos, que fueron precisamente a Jerusalén a preguntar porque supuestamente ahí debían saber, porque pues de ahí era que venía el Salvador? Pero los altos prelados de la iglesia de Jerusalén no tenían ni idea. Entonces, ¿qué pasa? Unos reyes que venían de otra nación oriental sí sabían. Yo pienso que esto se repite para los tiempos finales. ¿Qué piensan ustedes, hermanos? Además de que es una reprimenda para aquellos ateos que dicen que Jesús fue un invento de los judíos, algo así como un folclore imaginario del pueblo que quiere siempre buscar un Salvador. Pero miremos que en este caso estas personas no eran judíos, venían de otra nación. Así que eso es como una reprimenda para todos aquellos que andan despotricando a toda hora de la Biblia y de los evangelios. Y ahora, si nosotros queremos como irnos adentrando en qué posibles naciones eran las que serían de donde venían estos reyes magos, podemos hablar de pronto de Irán o de Irak, que eran naciones al oriente de Jerusalén. Y sobre todo, siendo Irak la cuna del imperio babilónico, ¿verdad? Uno pensaría que tal vez esos reyes venían de Irak. Entonces se me viene la pregunta, ¿cómo fue que estos reyes
magos obtuvieron semejante conocimiento que nadie en Jerusalén lo tenía, o por lo menos la mayoría de personas estaban totalmente absortas del evento cataclísmico que estaba por dividir la historia del mundo en dos partes. Imagínate nada más eso, como si viniera un terrible tsunami que arrasara con todo y nadie supiera lo que estaría por pasar. Es tremendo. Y entonces uno se pregunta en qué momento los Reyes Magos aprendieron eso. Leamos en Daniel capítulo 2, versículo 1 al 2. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Entonces hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. ¿Recuerdan ustedes eso, hermanos, de cómo el rey Nabucodonosor tuvo un sueño? De repente se le olvidó, pero quedó como muy perturbado por el sueño. Entonces él dijo, bueno, no pasa nada, tengo aquí a mi corte de magos y de astrólogos, voy a llamarlos y ellos me dirán qué es lo que ha ocurrido, me revelarán el sueño. Entonces estos astrólogos a la final no eran judíos ni cristianos ni profesaban el judaísmo, sino que profesaban el paganismo, como en aquellas épocas, o la religión que predominaba en esa parte del mundo era el zoroastrismo, que era una religión que buscaba adivinar el futuro mirando las estrellas. Entonces yo me pregunto, ¿verdad, hermanos? Y vamos por partes, ¿será que uno de esos magos se terminó convirtiendo a la verdadera religión de Cristo y abandonó ese zoroastrismo, pero terminó aprendiendo cuándo nacería el Salvador? ¿Y por qué? Porque él fue testigo presencial de los milagros y del poder profético que tenía Daniel, quien, sin tener esa religión pagana y oculta de ellos, le reveló el sueño al rey Nabucodonosor, algo que ellos no pudieron hacer. Entonces Daniel pudo probar que el verdadero Dios era el Dios de los judíos, hablando en términos del verdadero judaísmo, que bueno, fue colapsando con el tiempo. Entonces, ¿qué pasa si esos reyes magos vienen de ese linaje, de esos magos que conocieron a Daniel? No es muy interesante, hermanos. Leamos en Daniel capítulo 2, versículo 10 al 12. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo, porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia, y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Aquí el rey se sintió burlado, ¿verdad? Un momentico, ustedes, magos, astrólogos, hacen parte de la corte del rey y resulta que la religión que ustedes profesan es falsa, porque ustedes no pueden revelar lo oculto, lo verdaderamente oculto. No pueden revelarlo. Entonces, claro, el rey se indigna, se siente estafado y manda a matar a todos estos profetas. Sin embargo, el profeta Daniel estaba orando, estaba invocando al Padre Eterno y de repente recibió la revelación del sueño. Así como nosotros empezamos también a recibir la revelación de cuándo será la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Imagínate tú a esos reyes magos o a esos magos, astrólogos y caldeos que estaban ahí, pues con el corazón en la garganta, viendo cómo estaban bajo una pena de muerte declarada, y de repente ven cómo Daniel sí le revela al rey eso que él había soñado, algo que además ellos ya habían declarado que era imposible, como a es apenas obvio
pues nadie puede meterse en la mente de un ser humano y revelarle lo que ha soñado, ni el demonio puede, y por eso es que estos magos y astrólogos no pudieron recibir la revelación a través de los espíritus inmundos con los cuales ellos pues operaban, como ocurre normalmente con todas estas religiones paganas. ¿Y qué pasa cuando ahora Daniel tenía una revelación directamente del Padre creador de todo? Entonces, claro, que Daniel sí pudo revelar correctamente e interpretar el sueño que el rey había tenido. Y entonces tal vez uno de esos reyes magos se convirtió al Dios verdadero y pasó de ser rey mago a rey sabio, ¿verdad, hermanos? Porque ahora estaba ahí con Daniel, un hombre entendido, y que de repente le revela muchas cosas a estos reyes magos, inclusive la fecha de la venida de el Salvador del mundo, el Hijo de Dios, que de repente se convertiría en ser humano para salvar a la humanidad. Hermanos, entonces es tremendo. Sabemos luego que Babilonia fue conquistada por el imperio medo-persa, pero esos magos y astrólogos permanecieron en el imperio medo-persa, no fueron expulsados, sino que simplemente el imperio medo-persa conquistó la región y la ciudad, y las personas permanecieron, al igual que permanecieron Daniel y sus otros 3 compañeros en el imperio medo-persa. Pero miremos esto, hermanos. La palabra fuerte que traduce como magos o sabios en el Evangelio de Mateo, que es el único además que habla de este tema de los reyes magos, es la palabra fuerte G3097, que viene del griego mag-os, y de ahí el nombre de la película El Mago de Oz. Pero esa palabra griega mag-os tiene su origen en la palabra aramea Rab-Mag, que es la palabra fuerte H7248. Y esta palabra Rab-Mag curiosamente significa gran mago o jefe de los magos, jefe de los astrólogos. Lo vemos, hermanos, y vamos a comprobar entonces que sí había una casta de esos reyes magos que venían del gran mago. En Jeremías capítulo 39, versículo 13. En el 9º año de Sedequías, rey de Judá, en el mes 10º, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén, y la sitiaron. Y en el 11º año de Sedequías, en el mes 4º, a los 9 días del mes, se abrió brecha en el muro de la ciudad, y entraron todos los príncipes del rey de Babilonia. Ojo, entraron los príncipes del rey de Babilonia y acamparon a la puerta de en medio, Nergal Sarecer, Sangar Nebo, Sarsequín el Rabsaris, Nergal Sarecer el Rab-Mag. Ahí lo tenemos, Rab-Mag, el gran jefe de los magos. Lo vemos, es decir, este Rab-Mag es la misma palabra que nosotros leemos en el capítulo 2 de Mateo, cuando se habla de los reyes magos. Es el mismo, hermanos. Obviamente que este sería como el tatarabuelo, pero eso nos revela que es el mismo linaje de Rab-Mag. Es de locos. Entonces, nosotros sabemos, obvio, que el pecado de la astrología es cuando tú tratas de predecir el futuro a través de ver el movimiento de las estrellas, del sol y la luna, como hoy inclusive hacen en estos movimientos de judíos mesiánicos, por ejemplo como Shalom 1:32, que de continuo están mirando las constelaciones